Mujeres políticas en la tierra prohibida. Hoy conocemos a Claudia Peña. Claudia Peña está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, María René. ¿Cómo estás? Bueno, ansiosa de poder desarrollar varios temas. Hablemos de violencia. Bolivia detenta tristemente cifras alarmantes de violencia, de feminicidios. Sí. ¿Se denuncia más? ¿Han aumentado los casos? ¿Por qué se registran estas estadísticas? Mira, desde que se pone en vigencia la ley 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la cantidad de denuncias se ha multiplicado casi por 4. Y en departamentos como en Santa Cruz se ha multiplicado por 10 la cantidad de denuncias en los últimos 8 años. En La Paz más o menos por 2, ¿no? Pero en todos los departamentos ha subido, no necesariamente porque se haya incrementado la violencia, sino porque la reconocemos. Tenemos más herramientas para reconocer la violencia, para reconocer relaciones de violencia, para reconocer cuando nos está sucediendo o cuando le está sucediendo a alguna amiga, a alguna hermana. Entonces yo creo que tiene que ver no solamente con una respuesta, digamos, del patriarcado hacia la constante liberación de la mujer, sino también tiene que ver con una mayor conciencia respecto de cómo se manifiesta la violencia y en qué momento yo debo denunciarla. Pero no es suficiente. No es suficiente. O sea, el denunciar no es suficiente. No. Falla la norma, fallan los mecanismos, las instancias para preservar la vida de la mujer. Yo pienso que debemos partir del principio de que la violencia contra las mujeres es algo estructural. Es algo que está en todas partes, ¿no? Tú no necesitas tener la experiencia de la violencia física para haber experimentado violencia en tu vida, ¿no? El acoso en la calle, el hecho de que en la organización no te permitan ser dirigente, cuando hablas no te escuchan, te ponen menos nota en la calificación de tu examen. Te pagan menos, los chistes en el trabajo, en la universidad, ¿no es cierto? El profesor no te escucha de la misma manera que escucha a tu compañero varón. Entonces es un problema estructural que está hasta en la forma en que nos relacionamos unos a otros, ¿no? Está en todo la violencia hacia las mujeres, está en todo el sistema patriarcal, está en nuestra cabeza también. Entonces yo creo que en la medida en que a la mujer que sufre violencia le digamos solamente denunciar o le digamos solamente déjalo, estamos cometiendo también un cierto acto con una cierta violencia, porque el tema no es tan simple como agarrar la ropa y salirse de la casa, ¿no? Tiene que ver con aspectos psicológicos, con aspectos de educación, tiene que ver con tu historia familiar, con lo que te dicen en la calle, con un montón de cosas. Entonces me parece que está bien las políticas públicas, la modificación de la ley es muy necesaria, pero también debemos desarrollar un conocimiento respecto del ciclo de la violencia para saber cómo funciona y poder apoyar y acompañar de una manera más humana, más amorosa a esa mujer que está siendo víctima. Ahora, ¿se puede ajustar más la ley? Porque hay propuestas para modificar la 348. Sí. ¿Eso va a servir? Yo creo que sí va a servir, por ejemplo, que se especifique que esta es una ley para proteger a las mujeres, ¿no? Porque te cuento que hay jueces que aceptan denuncias con la 348 hecha por varones contra sus esposas. Pero también hay violencia en esos escenarios, o sea, sí, también hay mujeres violentas. Pero lo que pasa es que la ley 348 es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ese es su título, ¿no? Entonces fíjate vos que el delito de violencia familiar es el más cometido en el país. Más que robo, más que estafa, que cualquier cosa que te puedas imaginar, la violencia familiar es el delito más cometido en este país. Y la encuesta del INE del año 2016 demuestra que 3 de cada 4 mujeres denuncian haber sufrido violencia en la pareja, María René. No en la calle ni en el trabajo, en la pareja. 3/4 partes de las mujeres de este país.
Entonces estamos hablando de un problema realmente grande que merece, que necesita, que reclama la atención prioritaria de todos los niveles del Estado. ¿Por qué no se da esa atención? Porque vivimos en una cultura. Siendo torpes, siendo crueles, ¿cuántos feminicidios más se tienen que reportar para que haya un sacudón de quienes pueden hacer la diferencia? Las autoridades. Claro, en todos los niveles además, ¿no? En los municipios, en las gobernaciones, a nivel nacional. Tenemos que dejar de ver a la violencia como algo normal. A veces ni siquiera la vemos, ni siquiera la percibimos, ¿no? Otras veces, cuando ya tenemos más conciencia del tema, la vemos en todas partes y es realmente abrumador. Entonces tenemos que encontrar el justo medio entre no ver la violencia y paralizarnos ante la gran cantidad de violencia que vemos cotidianamente. Hemos hablado de violencia en contra de las mujeres. Muy bien, más mujeres denuncian, pero no hay la cantidad de sanciones que de pronto fueran también un otro ladrillo en esta pared para consolidar ese vivir sin violencia que todos aspiramos, que todas aspiramos. Sí, necesitamos la reforma de la justicia. Necesitamos tener un otro sistema de justicia, porque, y es lo que hemos visto también con la modificación de la ley, ¿no? Con la modificación de la ley podemos avanzar hasta cierto punto, pero mientras no se reforme la justicia y tengamos autoridades que puedan actuar de una manera más eficiente, más rápida, más humana, igual va a haber ese cuello de botella ahí en el órgano de justicia. Entonces la reforma a la justicia es realmente urgente también. Víctimas, niñas, niños, adolescentes. También se habla de infanticidios todas las semanas. Sí. Es que estamos en una sociedad que no sabe manejar, pienso yo, las emociones, ¿no? Hay muchas situaciones, digamos, radicales, situaciones límites, que no estamos pudiendo manejar, que no estamos sabiendo comunicar nuestras emociones, no estamos sabiendo negociar nuestras emociones con la persona que tenemos al lado. Entonces muchas veces hablamos de violencia como decir no a la violencia, y está bien, no podemos aceptar la violencia, pero el problema es más complejo que ese y necesitamos empezar a complejizar la discusión respecto de la violencia. Hay un grupo que se ha caracterizado por tener mucho activismo y tomar las calles y hacer escuchar su protesta, los LGTB, pero también revisando estadísticas son víctimas de acoso, son víctimas de violencia y son víctimas también de asesinatos. Sí. Las mujeres transgénero tienen una esperanza de vida de 35 años. Dios santo. 35 años. Y eso no necesariamente refleja que todas sean asesinadas, sino que sufren tal discriminación a lo largo de su vida que se refleja en su estado de salud, en sus posibilidades de conseguir un trabajo que les permita alimentarse bien, acceder a un servicio de salud en esta pasada pandemia de COVID, ¿no es cierto? Cómo se ha atendido, por ejemplo, a las mujeres transgénero, ¿no? Hay una violencia estructural, María René, y tenemos que empezar a entender que esa violencia es contra lo femenino, porque no es solamente contra nosotras las mujeres, ¿no? Es contra todas las expresiones de la feminidad. Así sea un hombre que es femenino, también se lo castiga por ser femenino. Claro, o por exponer ese lado de su personalidad. Así es, así es. Entonces, tenemos que empezar a aceptar eso como parte de lo que está también bien, de lo que también es correcto, de lo que también es necesario. Tenemos que abrirnos más. No me gusta a mí hablar de tolerancia, sino de aceptar a la gente como es, ¿no? En esto, ¿es educación, es información, es sensibilización? Sí, ¿qué es? Todo eso. Pero también, María René, es un trabajo que tiene mucho que ver con las culturas y que tiene mucho que ver con las disciplinas artísticas. Yo pienso que en nuestro país hemos tenido unos avances sumamente interesantes en cuanto a redistribución de la riqueza, en cuanto a inclusión social, pero todavía no somos conscientes del valor que tiene la cultura y del valor del arte, ¿no es cierto? Para poder
entender la complejidad de nuestra realidad y para poder ser constructivos respecto de esa realidad. Entonces tenemos mucha gente frustrada, mucha gente que no se siente reflejada, que no se siente dicha, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que la cultura también puede ser resistencia, no solamente resistencia cultural, resistencia política también, sí. ¿No es cierto? Acordémonos de toda esa marcha en octubre, en noviembre del 2019 con las huipalas. La gente salió a la calle cuando los policías empezaron a sacarse la huipala. ¿Y qué es la huipala sino tu cultura? ¿No es cierto? Sino tu identidad cultural de gran parte de este país. Entonces tenemos que empezar a entender también la fuerza que tiene las identidades culturales, no solamente de la boca para afuera, sino también con políticas públicas, con presupuestos, con apoyo para nuestros artistas. Ya son varios elementos en los que la pregunta va a ser recurrente. No se cuida a quien da vida, no se protege la vida de quien da vida, las mujeres. Sí. No se destinan recursos ni políticas para la generación de demostraciones culturales o expresiones culturales que nos permitan una unificación o el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de nuestra diversidad. ¿Por qué? Yo pienso que las mujeres en el poder hacemos un cambio, ¿no? Hacemos una diferencia. Y del mismo modo me parece que los artistas, las artistas, también pueden hacer una diferencia en la medida en que se les dé, ¿no? En que se les permita un espacio, el espacio mínimo necesario para poder florecer y para poder brindar la luz que tienen, ¿no? Me parece que ese espacio todavía no está garantizado para los artistas y para las artistas. Me parece que ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, es una suerte de cooptar la libertad de expresión. Sí, es una especie de silencio que es fatal. Es fatal, claro, ¿no? Claro. Yo conozco mucha gente y en muchos espacios de mi vida, en muchos momentos de mi vida yo he sentido lo mismo. Cuando tú creas algo y solo recibes el silencio como respuesta, es fatal para tu impulso creativo, para tu... Necesita siempre uno establecer un diálogo, tener un diálogo, ¿no? Pero si cuando presentas una obra solo hay silencio... Claro, ni siquiera hay eco. Ni siquiera hay eco, ¿no? Entonces eso es bastante pesado. Bueno, Claudia Peña es escritora, es poeta, es una mujer de una sensibilidad demostrada muy grande, que ha sido capaz de escribir obras de pronto donde se reflejan vidas, pero también donde se generan grandes polémicas. Hablemos de esa vena escritora de Claudia Peña. ¿Empieza cómo? Yo creo que empieza, a mí me fascina el acto de escribir. Ya. ¿No? La acción de escribir, me parece mágica, toda la acción, ¿no? Que salga la tinta, que quede en el papel, que eso significa una palabra, que te remita a una idea. Yo creo que de ahí nace pero también nace de muchas tardes con mi hermana mayor, tumbadas en la cama y ella leyendo poesía clásica española. Ay, qué lindo, qué lindo. Porque además tiene mucha rima, tiene mucho ritmo, tiene mucha musicalidad esa poesía, ¿no? De la época de oro española. Y yo creo que ahí me fasciné con la música de las palabras, me fasciné yo creo que ahí nace, digamos, la necesidad de escuchar eso bonito siempre, ¿no? De buscar eso bonito. Claro, pero una cosa es escuchar, otra cosa es escribir. Sí. Alguien dice, es muy difícil con pluma, te dicen. Sí, porque claro, uno piensa que cualquiera puede escribir y no es así. Claro. ¿Escribir a qué? ¿Escribir por qué? A mí siempre me ha costado comunicarme con la gente en un plano personal. ¿Ya? Entonces yo creo que mi forma de comunicarme es a través de la escritura, ¿no? Me miro ahora, digamos, cuando era más joven o cuando era pequeña y me doy cuenta de que no era era casi un animalito. No tenía las palabras para describir lo que me estaba pasando de una manera literal. Ya. Pero sí podía expresarlo a través de metáforas o a través de alegorías, ¿entiendes? Entonces no
no podía hacerlo de esta manera, pero sí de esta otra. Y creo que de ahí nace la necesidad de escribir. De escribir. Ahora, a ver, han habido muchas expresiones y quiero irme a ese escribir de un libro muy polémico de Poder y Élites de Santa Cruz. Porque una cosa es escribir poesía y hemos leído esa poesía que escribe Claudia Peña, nos ha tocado, es linda, es sensible, es movedora, ¿verdad? Pero leyendo este libro de las élites, el poder y las élites de Santa Cruz, uno ve una radiografía sí, muy, muy potente, ¿no? Hay mucho amor ahí, hay mucho amor en ese libro. A mí nunca deja de dolerme Santa Cruz. Me produce pena Santa Cruz, porque siento que es una ciudad, de cierta manera, es una sociedad de cierta manera secuestrada por un discurso machista, por un discurso efectista, por un discurso que amuralla a esa sociedad, que no le permite conocer más allá de su límite, ¿no? Y que todo el tiempo está construyendo una narrativa hasta cierto punto rencorosa respecto de las tierras altas, respecto de lo colla, respecto de lo nacional, ¿no? Entonces todo el tiempo está construyendo muros para que la gente no pueda cruzar, para que la gente no pueda ver al otro lado, ¿no? Entonces me parece que me da mucha pena por eso, porque yo veo mucha gente, compañeros, compañeras, artistas, políticos, políticas, que todo el tiempo están en un trabajo muy demandante de resistencia a ese discurso, ¿no? A ese discurso, y es un discurso que está en todas partes, es un discurso hegemónico desde hace más de 50 años, me produce mucha pena. Entonces ese libro está lleno de amor, en el sentido de que desde este sentimiento que yo tengo, que me encanta Santa Cruz, amo Santa Cruz, no, claro, denuncio esto, ¿no? Entonces sí es un libro polémico, pero es un acto de amor también. Ahora, en esta lógica de escribir, de mostrar, también Claudia Peña ha sido una suerte de referente para medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que han acudido a Claudia Peña en momentos muy álgidos. Remontémonos al 2004, al 2005, donde habían dos discursos contrapuestos, sí, ¿verdad? Por un lado, constituyente, satanizada en Santa Cruz, en Beni, en Tarija, y por otro lado, autonomías, satanizado el concepto en Tierras Altas, ¿no? Claro, estábamos en una coyuntura muy particular. Claudia Peña se vuelve, en ese momento, asume el papel de traductora para Occidente y también de analista en ese momento. Sí, mira, a mí ahí, María René, yo creo que se explica, con lo que te voy a comentar, se explica mucho de esta construcción hegemónica del MAS. Y es el hecho de que en ese tiempo de tan alta polarización que mencionas, yo fui convocada en varias oportunidades a La Paz para explicar Santa Cruz. Ya. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que el cabildo de 1 millón, cómo es eso posible? ¿De dónde viene? ¿Están locos? No están locos, hay razones históricas, ¿no es cierto? ¿Cómo explicar? A ver, explícame, ¿qué pasa? No entiendo, ¿cómo es posible ese discurso? Pero desde el lado de Santa Cruz, yo nunca he sabido que hayan convocado a algún intelectual, alguna historiadora. A ver, comentame, ¿cómo es eso de la Federación Única de Trabajadores? ¿Cómo es eso del MAS? No entiendo los cocaleros, ¿de dónde sale esa fuerza? ¿Cómo se ha construido esa legitimidad? No ha habido un intento de entender al otro lado, ¿no? Y en la medida en que tú conozcas a tu adversario político, vas a poder, por supuesto, construirte tú mismo, ni siquiera pelear contra él, construirte tú mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica una gran explicación, gran parte de la explicación
de la hegemonía del MAS. ¿Cómo es que esa mujer de esa sensibilidad decide dar el paso político? Enseguida hablamos del MAS. Porque yo quería saber cómo funcionaba. Ya. ¿No? A mí, sinceramente, nunca me interesaron las noticias, nunca me interesó la política, me parecía lo más aburrido del mundo. Pero cuando empieza a ocurrir octubre del 2003, la guerra del agua, octubre del 2003, siento que empiezan a pasar cosas reales en ese espacio. Y luego cuando sube Evo y el primer mandato, yo digo, están pasando cosas ahí, ¿no? Hay cambios ahí, se están moviendo cosas. Yo quiero saber cómo funciona, quiero ver cómo pasa eso allá adentro. Y se me cumplió el deseo. Sí. Muy bien, ok, va Entonces, a explorar, va a investigar. Sí, era una mirada así de investigación y por eso también yo creo, ¿no? Tal vez esté equivocada, yo nunca me la creí lo del poder, nunca me creí lo del poder. Yo también he sido actriz de teatro. Sí, sí. Hice teatro durante varios años y el teatro te forma tanto como un ser humano. Es increíble todo lo que te enseña el teatro, pero una de las cosas que te enseña también es a reconocer los escenarios. Ya. Te enseña a reconocer los personajes. Entonces, para mí fue de gran utilidad eso, cuando estuve en un cargo de poder, de decir, esto es un teatro, ¿no? Porque el poder es una convención. Ya. El poder es algo que se te reconoce, ¿no es cierto? Y que tú tienes porque la gente te lo reconoce. Sí. Te reconoce poderosa, ¿no es cierto? Pero en el momento en que te quita ese reconocimiento, claro, se cae toda la estantería, ¿no? Y lo hemos visto el 2019. Y lo hemos visto luego el 2020 también. ¿No es cierto? Entonces, el poder es una escenificación. Y es importante tener siempre eso en cuenta, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ministra, que no sé qué, claro. ¿sabes? No es a mí, es al personaje, claro. Es al cargo, ¿no? Entonces, y a mí me pareció eso fascinante porque yo entré, no creyéndomela, entré para ver cómo funcionaba, ya. ¿no? Y del mismo modo yo creo que pude salirme también llegado el momento. Claro, pero la velocidad de los hechos, la contundencia de mandatos y más han exigido de quienes han estado en diferentes carteras en el periodo de mandato de Evo Morales, un trabajo de ajuste, ¿no? De ajuste histórico. Sí. Estamos hablando de cambio de mentalidad, de cambio de formas, de fondo y de forma. Sí. No ha sido simplemente a ver cómo van las cosas, sino ha tenido que ser supuesto, es un compromiso, todo, ¿no? Claro, es un compromiso total, ¿no? Es un compromiso que toma todo en tu vida, ¿no? O sea, arranca todo en tu vida y todo empieza a dar vueltas, ¿no? Es un compromiso político también. ¿Por qué el MAS? Yo creo que es un sentido de justicia también histórico, ¿no? Me parece que hay detrás de todo eso un sentido de justicia histórico, una necesidad de ver que personas que han sido siempre oprimidas, que la clase que ha sido siempre oprimida puede también ocupar espacios de poder y tiene cosas para decir y puede construir. Me parece que es una especie de reivindicación histórica, ¿no? Y por eso el MAS, digamos, me despierta toda este impulso y estas ganas de participar en política. Es como una esperanza. Se ve ahí una esperanza, se ve una mística, se ve un objetivo, ¿no? Me parece que eso debemos fortalecerlo y construirlo, reconstruirlo, digamos, ahora, ¿no? Me parece que se ha ido desgastando con el paso del tiempo y con el ejercicio del poder. Procesos naturales, ¿no? Y debemos fortalecerlo, ¿no? Me parece, y eso también tiene que ver con el arte y con la cultura, por supuesto. Ahora, hablemos de una cartera muy difícil. En algún momento se juzga a Claudia Peña y se dice, a ver, una mujer cruceña que viene, que sabe, que entiende del corazón de la demanda autonómica, ¿cómo es que haciéndose cargo de esta cartera asume una posición más bien centralista? ¿Es una contradicción? ¿Sabes qué? Yo pienso que, y una vez escribí un artículo al respecto,
la gestión departamental en Santa Cruz fue una gestión centralista, siempre, respecto de las provincias. Claro, cruceñas, claro. ¿no? Eso han hecho casi todas las gobernaciones. Sí, entonces este tema de centralismo o no centralismo me parece que es bien relativo, porque yo no conozco, digamos, del otro lado ningún liderazgo que no haya sido centralista, que haya sido realmente autonomista, que haya disipado el poder en la región, que haya disipado el poder en el territorio, que haya compartido, ¿no es cierto?, las posibilidades del poder. Y pienso que en gran medida el hecho de tener un presidente que conoce la sociedad política de cada departamento, conoce los personajes políticos de cada departamento, qué es lo que quieren, qué no quieren, cuáles son los tabús en cada departamento, y un proceso político que ha permitido extender la presencia del Estado en todas las regiones del país, mal que mal, es una gestión descentralizadora hasta cierto punto. Claro, pero la esencia de un proceso de descentralización o de una visión autonómica, creo, puedo estar equivocada, tiene que ver con la igualdad de derechos del ciudadano. Sí. Que todos realmente seamos iguales, pero realmente lo seamos, ¿no? Sí. Y ahí queda muchísimo por construir, ¿no? Se trata de redistribuir los recursos económicos, pero también hablando del tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, se trata ahí es mucho más que el hecho de que las mujeres tengan acceso a un trabajo o de que mejoremos nuestra condición económica. Tiene que ver también con una especie de destino manifiesto que sigue definiendo la vida de muchas mujeres en este país. Porque la primera igualdad que tenemos que alcanzar es la de las mujeres. Es la del cuerpo. No, claro, ¿no es la buscar esa igualdad. de nuestro cuerpo. No podemos disponer de nuestro cuerpo si estamos hablando de que 3/4 partes de las mujeres de este país han sufrido violencia en la pareja. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia en la pareja? ¿No es cierto? Estamos hablando de violencia física, estamos hablando de violación, ¿no es cierto? Estamos hablando de control, de cómo te vistes, a dónde vas, con quién hablas, con quién no hablas, si vas a bailar, si vas a reír o no. Eso es la disposición de nuestro cuerpo. Y yo digo, María René, ¿qué cosa más nuestra podemos tener que no sea nuestro cuerpo? Nuestro ser, el pensar, el ser. Claro, el disponer ser. de esto. No te estoy hablando de tener el derecho a tomar un vaso de agua o de construir una casa. Te estoy hablando del derecho de esto, de ejercer esto, que es lo que somos. Es terrible. Asumiendo estos desafíos, ¿verdad? Un proceso autonómico bajo una nueva visión, asumiendo el tema histórico que está enfrente, el del pacto fiscal. ¿Cuáles debieran ser las bases para encarar esa cita ineludible con nuestra historia? Porque las cosas no están bien distribuidas ahora. Ahí hay muchos temas que son muy delicados, ¿no? Entre las mismas regiones. Hay toda una discusión entre las regiones que no ha terminado, me parece que no va a terminar. Porque ha estado gestando eso, ¿no? Algún tipo de acuerdo. Claro. Yo pienso que este tema de las regiones en nuestro país es algo muy fuerte, como el tema de las clases sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces no es algo que lo vamos a resolver, es algo que debemos ir gestionando, ¿no es cierto? No vamos a poder solucionarlo, pero debemos ir gestionándolo para que no genere conflictividad. Y el pacto fiscal tiene que ver con eso también. No es un acuerdo definitivo, es un equilibrio que vamos a lograr, ojalá, a través de una negociación y de que nos permitamos tener algunos criterios, poner en juego algunos criterios técnicos que vayan más allá de la emocionalidad, ¿no es cierto?, y de las reivindicaciones regionalistas. Nadie quiere ceder, ningún político quiere ceder, claro, lo asume como una derrota. Claro. Ahí tendrán que intervenir mujeres. Yo creo que sí. Mira, yo pienso que ahí hay como dos vectores, ¿no? Me acuerdo cuando yo era ministra de Autonomías, por ejemplo, teníamos muchos conflictos de límites. Sí. Te debes acordar Coroma, Quillaca, sí, ¿no? Todo terrible. eso. Y ahí, claro, ninguna autoridad quería decidir,
porque era su muerte política, ¿no ve? ¿Quién va a decidir, ya yo te cedo 5 centímetros si vos me cedes 5 centímetros en este otro lado? ¿No es cierto? Entonces decíamos eso, cualquier acuerdo es imposible porque los gobernadores no van a ceder, los alcaldes tampoco van a ceder, o sea, porque es su muerte política. ¿Quién cede? Entonces ahí, y no es por alabar ni nada, pero ahí el presidente Evo dijo, entonces que decida pues la comunidad, es decir, descentralicemos la responsabilidad, ¿no ve? Y ahí se creó la ley de límites que dice que se cuadricula todo el espacio en conflicto y cada comunidad de cada cuadrícula van decidiendo de a poquito en poquito qué parte es de cada quien. Y eso pudo generar algunos acuerdos que eran muy urgentes y necesarios en ese momento, ¿no? Porque habría que relatar que habían tales tensiones que se llegaban a agresiones, se llegaba a violencia y también había muertos, claro. ¿no? Yo no sé por qué en ese tiempo, debe haber sido porque había más recursos, porque siempre es un tema de recursos, los conflictos de límites, pero sí, solamente con la actuación decidida de las comunidades, de la gente que vive en el lugar, ¿no? Que vas a negociar con tu vecino, no es un desconocido, es tu vecino, ¿no? Ahí se pudo trabajar cosas. Entonces, no sé de qué modo, pero habría que traducir, digamos, ese principio de democratizar la solución y de generar debates pequeñitos. Eso se podría llevar de alguna manera al pacto fiscal para poder buscar alguna solución. ¿Cuánto se ha avanzado con esto de las demandas autonómicas indígenas? Muy poco, se ha avanzado muy poco. Yo creo que ahí, más allá de la existencia o no de una voluntad política, me parece que hay una razón burocrática que todavía no hemos logrado superar y que todavía no hemos logrado cambiar desde el Estado plurinacional. De nuevo, es otra cita histórica pendiente, sí. Y se tiene que resolver. La historia nos llama a resolverla, ¿no? Pero yo creo que en este momento no hay mucho interés en resolver la problemática de las autonomías indígenas, sinceramente. Bueno, pero los indígenas tienen eso como número uno de sus peticiones, no voy a decir que siempre, pero la mayor parte de sus pronunciamientos, ¿no? Sí, pero yo creo que en este momento los pueblos indígenas no están ejerciendo un liderazgo, digamos, significativo para poder llevar adelante su propia agenda. Se han desgastado bastante, ¿no? Bueno, dentro de este seguimiento me gustaría conocer la interpretación que hace Claudia Peña a lo ocurrido en septiembre, octubre, noviembre de 2019. Ay, fue terrible, María René. Mira, yo no podía escribir, no podía leer, no podía hacer nada más que mirar y mirar y mirar. No me la creía lo que estaba pasando. Y luego era como una especie de parálisis total, emocional, intelectual a todo nivel, ¿no? Yo pienso que muchas personas vivimos eso. La responsabilidad respecto de eso es una responsabilidad que nos compete a todos y todas, ¿no? Todos y todas somos responsables de lo que pasó en ese momento. Unos más, otros menos, unas más, que otras sí, menos. Los liderazgos políticos siempre asumen más responsabilidad, ¿no? Pero me parece que esa coyuntura luego permitió vitalizar, me parece a mí, las relaciones políticas dentro de esta polaridad, digamos, del MAS, ¿no? Me parece que vitalizó, removió cosas, fue como sacudirle un poco la alfombra también. Y bueno, siguen muchos desafíos pendientes, pero me parece que fue un tiempo muy difícil, pero también fue un tiempo como de mucha autocrítica y de mucho balance, no suficiente porque a la vuelta de la esquina estaban las elecciones. Y deberíamos seguir, me parece, con ese impulso de autocrítica y de revisión, ¿no? Pero lamentablemente la administración pública no te deja espacio para pensar. Bueno, pero en medio de esto, el papel de las mujeres, se ha hablado mucho del papel de las pititas, que en gran parte era un sector que no participaba de la política, pero que se hace presente. Sí, la juventud también, ¿no? Muchos jóvenes que no habían participado antes en política Jamás. salen a la calle, ¿no? A mí me parece muy simbólica esa foto de la mesa de negociación en la Universidad Católica,
donde están Adriana Salvatierra, que era todavía presidenta del Senado, Susana Rivero y Teresa Morales, ¿no? Negociando con hombres, con todos los hombres y pesos pesados, ¿no? De la historia política, y ellas están, digamos, por lo menos Susana y Adriana, relativamente nuevas en política, ¿no? Bueno, o sea, digamos históricamente hablando, ¿no? Y me parece eso muy simbólico. Yo vi parte también de esa reunión que tuvieron los movimientos sociales, si te acuerdas, en Palacio Quemado, sí, con el ministro Jorge Justiniano, que participó un ratito la presidenta, y todos los dirigentes le decían, hermana presidenta, hermana. Yo era, ¿cómo le van a decir hermana presidenta? Y la única persona que cuestionó, ¿por qué no? Porque yo digo, ya, si la respetan está bien, presidenta, pero hermana, ¿no? Se acaba de incendiar la casa de los dirigentes de ellos. Acaba de incendiar la casa de los dirigentes de ellos. Pero ese momento requería más confrontación. No, y aquí quiero que pensemos en otra imagen donde aparece Eva Copa con Yanine Áñez levantando un acuerdo del documento que convocaba elecciones. Sí. Si nos remontamos a esas fechas, vamos a acordarnos de las tensiones que se vivían en todo el país. Quema de casas, secuestro de personas, estamos hablando de la quema electorales, de la familia Borda en Potosí, Casimira Lemacab, Albarracín. Estás hablando de del mismo Evo, de la en la hermana calle, de Evo, ¿no? Claro. Del hermano del ministro Navarro, secuestraron a su hermano, casi lo matan, a su sobrina, o sea, peleas en las calles, estás hablando de mucha tensión, sí, ¿no? hubo más de 30 casas quemadas. Quema de en los ese Pumacataris, tiempo. ha sido un momento muy difícil. Sí, ha sido un momento muy difícil, pero yo en ese momento en que veía esa reunión, yo decía, ¿cómo le van a decir hermana presidenta? Porque una cosa es gestionar políticamente para lograr un acuerdo, por muy temporal que se sea, ¿no? Otra cosa es reconocer a alguien como tu hermano. Para mí decir hermano es... cerca. ¿No ves? Cerca. Pero la señora Yanine Áñez era evidentemente, ideológicamente, muy lejana a esos movimientos sociales cuyo poder les estaba siendo arrebatado en este momento, de una manera violenta. Aquí las preguntas que vamos a plantear a todas quienes en este ciclo, todas quienes han sido protagonistas de esta última década y más. ¿Hubo deficiencias en el recuento de las elecciones del 2019? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No se ha comprobado que haya habido fraude. Ya. No se ha comprobado que haya habido fraude. En ese sentido, me parece que lo que se dio fue una discursividad que llamaba al levantamiento, ¿no? Y al no reconocimiento del resultado de esas elecciones. ¿Hubo sucesión constitucional? No. ¿No? No. ¿Había otro camino? Claro, sí. Adriana Salvatierra era presidenta del Senado. A ella le correspondía, pues no la dejaban entrar. Pero ella renunció. No, hasta ese momento no había renunciado. No había mandado su carta. Y Susana Rivero renuncia meses después. Es decir, si no le tocaba a Adriana, le tocaba a Susana. Y Susana nunca renunció, María René. Susana renunció cuando el gobierno de Yanine Áñez estaba completamente, digamos, instalado, semanas después del golpe de Estado. Semanas. Recién renuncia Susana. Nunca dijo que yo voy a renunciar, además. Entonces, ella estaba en funciones. Ella debe, si no Adriana, digamos, porque renunció en un canal de televisión, aunque no haya mandado su carta, que es lo oficial, ¿no es cierto? Susana tendría que haber asumido la presidencia. Pero se asume a través de la declaración que hace en video que había renunciado, en el caso de Adriana. Pero eso no genera Estado, no genera legalidad, ¿no? Es una declaración política, digamos. Pero renuncian Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera. Pero ahí debería haberse tenido una sesión primero para tratar esa... como se hizo cuando renunció Boni. Entonces, ¿hubo golpe? Sí. Hubo golpe de Estado. Hubo golpe bueno, de Estado. Dentro de esto, así como hemos hablado de quienes salen y se manifiestan en las calles, juventud, mujeres, clase media, en diferentes ciudades, etcétera, etcétera,
hablemos del papel de estas mujeres políticas dirigentes. Yo creo que el hecho de ser mujeres ha facilitado la búsqueda de algún tipo de acuerdo para evitar mayor tensión en el país, pero eso es una apreciación personal. Sí. Me interesa conocer su valoración. Yo pienso que la labor que realizaron ahí Adriana Salvatierra y Susana Rivero en esos días no ha sido justamente reconocido por el partido, por el movimiento al socialismo. Me parece que el hecho, la valentía de presentarse y estar en ese momento, y estamos hablando de 3 mujeres, Teresa Morales ha dicho yo estaba acompañando, y no había ningún hombre del MAS. Llamativamente. ¿No es cierto? Estaban ellas como autoridades, como mujeres, estaban ahí poniendo el cuerpo. Y me parece que eso no ha sido reconocido, y me parece que ahí hay una especie de ingratitud de parte de la estructura política hacia estas compañeras, hacia estos liderazgos femeninos. Suena hasta previsible la pregunta, ¿por qué? ¿Porque son mujeres? Sí, definitivamente. El ciclo de entrevistas se llama La mujer política en la tierra prohibida. Ajá. Me pareció fantástico tu título, me pareció, pero así, más acertado no podía ser. Es una tierra prohibida. Es una tierra prohibida. Es una tierra prohibida, es una tierra prohibida. Todavía, ¿no? Sí. Porque yo creo que la estamos ocupando, de múltiples maneras la estamos ocupando. Estamos avanzando, estamos ocupando. ¿Es solamente la normativa no, que lo permite? No. ¿O es un copamiento real de espacio? Sí, tiene que haber un copamiento real de espacio, tiene que haber un conocimiento de la cultura del poder. Las mujeres necesitamos tener más práctica de esa cultura del poder para también poder desobedecerla y construir otra. Ya. ¿No? Porque esta ya no va más. Yo pienso que estamos entrando en un nuevo momento. No te digo de aquí a 5 minutos o de aquí a la semana que viene, va a ser un proceso, ¿no es cierto?, con mucha confusión, con muchas idas y venidas, donde muchas veces vamos a estar decidiendo la marcha o la paralización de ese proceso, pero sí pienso que algo muy profundo se está moviendo, ¿no? Está habiendo un movimiento tectónico producido por el impulso de las mujeres. ¿Qué costo están pagando las mujeres que ingresan a la política? Altísimo, es altísimo el costo, y es un costo que muchas veces no se ve, ¿no? Por eso yo te digo, a mí personalmente me parece que hay ingratitud con Susana Rivero y con Adriana Salvatierra, y esa es parte del costo, ¿no? Porque tú te sacrificas, pones el cuerpo, vas hasta donde incluso ningún hombre va, y luego el silencio. Claro. Estamos recorriendo la vida de Claudia Peña, estamos hablando de esa faceta poética, de esa faceta de escritora, que tiene grandes logros, ha tenido una premiación fantástica, la del Franz Tamayo, y uno dice, eso ha tenido que remover lo más profundo, ¿no? Sí, sí. Sí, lo del Franz Tamayo fue súper importante para mí, pero yo pienso que el momento en que yo me sentí más premiada en mi carrera literaria es cuando la poeta Mónica Velázquez, cuando yo le presenté mi borrador de mi último libro, Los Árboles, me dice, es fantástico. Ay, ¿no? Te prometo que me sentí tan premiada. Y claro, luego pensando, es una mujer poeta, ¿no? Ese yo creo que ha sido mi mayor premio literario, que ella me diga eso. Sí. No, pero van a haber más, porque me imagino que Claudia Peña ha sobrepasado ese momento de parálisis post-2019. Sí. Y entiendo que se está escribiendo, Claudia Peña está escribiendo sobre lo que ha pasado. No directamente sobre lo que ha pasado, no directamente sobre lo que ha pasado, pero sí alrededor de eso, ¿no? Ya. Nuevamente no puedo escribir, pero sí puedo hacer una alegoría, puedo escribir una metáfora, ¿no? Puedo intentar escribir un retacito de todo eso gigantesco que pasó.
Y que se va a escribir y lo vamos a poder leer. Sí, sí, y espero que sí. También ojalá podamos ver estas modificaciones, ya sea a norma o a políticas, Sí. para cambiar la realidad de la mujer. Ojalá que sí, ojalá que sí. Para esto es muy importante la formación de nuevos liderazgos. Sí, y tenemos sí. que apuntar a qué. Yo digo, de pronto es también ir a lo más básico, a que la mujer termine el colegio. Sí, a que no se Termine la embarace. escuela. A que no se embarace muy joven. ¿Qué otras cosas más tenemos que hacer las mujeres? Yo pienso sinceramente que lo más importante es que las adolescentes, las niñas, tengan las herramientas para no embarazarse antes de tiempo. Ya, ¿no? para poder desarrollar su proyecto de vida. Claro, sí, para que ellas puedan ser lo que quieren ser, o intentarlo por lo menos, ¿no? También habría que fijarse otras tareas, Sí. resguardar su vida. Sí, sí, ahí es importante mejorar el trabajo y el desempeño de la policía, mejorar el desempeño de la fiscalía, ¿no? Del órgano judicial, tiene que funcionar mejor. Es demasiado. Cuando tú escuchas el montón de denuncias que llegan, de quejas, de jueces, de fiscales, ¿no? Me parece que deberíamos interpelar más al Ministerio Público y al órgano de justicia, interpelar más. Iniciamos la entrevista hablando de violencia y cerramos la entrevista también hablando de violencia. Sí. Hay tarea pendiente. Sí, hay mucha tarea pendiente, pero se ha avanzado. Hablábamos antes de los grandes avances que hubo. Yo pienso que estamos en un tiempo de mucho despertar también respecto de la violencia. Y hay muchas batallas chiquitas que ya se han ganado, otras las hemos perdido, pero me parece que cada vez se va construyendo, digamos, una fuerza que va siendo cada vez más eficiente en poder buscar sus resultados. Bueno, que nos volvamos a encontrar y hayamos avanzado todavía mucho más cambio. Mucho más. Gracias, María René. Muchas gracias. A ti. Claudia Peña, con nosotros en Mujeres Políticas en la Tierra Prohibida.